Muy bien, le doy la bienvenida a don Pedro Cateriano, lo habíamos anunciado al cierre del programa el día de ayer. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero saludarlo, don Pedro, desde aquí, desde la ciudad de Tacna, por este excelente libro que ha publicado en este año y que tengo oportunidad de leerlo. No lo he terminado, le soy sincero, estoy todavía a la mitad, pero la verdad es que qué datos exquisitos trae sobre el tema de la frontera y las relaciones con Chile, por lo menos hasta donde he llegado, hasta las 163 en ese momento, pero detalles que la verdad apasionan a quienes queremos conocer un poquito de la historia y qué ha pasado tras bambalinas. La verdad que saludar su pluma y saludar la forma didáctica también como nos está contando parte de la historia en su gestión como ministro de Defensa y Premier también en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio 1. Muchas gracias y también agradecer por el comentario que acaba de efectuar acerca de mi libro. Lo que he pretendido es dejar un testimonio de mi paso, como bien ha dicho usted, por el Ministerio de Defensa y la Presidencia del Consejo de Ministros, en donde ciertamente me tocó participar en un momento crítico e histórico que fue el proceso de La Haya, en donde la Corte Internacional de Justicia fijó el límite marítimo con Chile y a su vez nos tocó ejecutar esa resolución que emitió la Corte. Y ahí evidentemente hay dos capítulos en el libro, uno relacionado específicamente a lo que acabo de mencionar y otro a un acto posterior que fue la deplorable y condenable acción de espionaje que sufrió el Perú. Evidentemente este testimonio lo que pretende es, en este capítulo sobre todo, que esto no se vuelva a repetir, y de alguna manera acercar al lector con lo que es también el complejo quehacer de la política en el país, ¿no? Y agregaría también, hasta donde he avanzado, les soy sincero, el tema de las relaciones con los militares y las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, la Naval y las compras que se hizo más allá de potenciarlas también para recuperar, ¿no?, la posición de nuestro ejército a nivel de Latinoamérica. Me parece que realmente ha sido una labor extraordinaria, muchas veces no reconocida porque vivimos en el día a día, en la vorágine de la política, que vemos las interpelaciones, los insultos, los calificativos, pero no se aprecia atrás lo importante del trabajo que se ha realizado en diversos sectores. En el caso del gobierno del presidente Humala y de las gestiones que usted tuvo a cargo de desarrollar, me parece importante destacarlo y recomendarle a todos nuestros oyentes y televidentes que compren este libro. Y lo he visto en algunas librerías de Tacna, tenemos pocas, o si no, como lo he hecho yo, pedirlo por internet, que es algo que ahora hemos descubierto con el tema de la pandemia. Don Pedro, la verdad que muy, muy, muy grata la lectura que tengo a través del libro que he empezado a leer hace algunos días aquí en la ciudad de Tacna. Quisiera empezar la entrevista por su Twitter, debido a la columna de Vargas Llosa y al llamado de Keiko Fujimori a Vargas Llosa para comprometerse, agradecer también la columna que él ha publicado, prácticamente calificando a Keiko como el mal menor. Usted en su Twitter dice, a las horas de publicado, de conocida la información, conozco el ejercicio abusivo del poder de la señora Keiko Fujimori y su partido. Intentaron meterme preso. Tiene graves acusaciones de corrupción y reputación democrática manchada, pero coincido con Mario Vargas Llosa. Pedro Castillo es un peligro mayor para el Perú y su débil democracia. ¿Por qué ha desencadenado tan rápido una decisión que han tomado Vargas Llosa, cree usted, y en el caso suyo, de que Pedro Castillo es inelegible
y que debería optarse por la opción de Keiko Fujimori, a quien conocemos y sabemos cómo es con su partido y su familia además. ¿Por qué llegar a esta situación? Uno, por la inmediatez, que no ha dado tiempo a compromisos mayores, y dos, conociendo lo que es el fujimorismo. Bueno, como usted señala, yo no solamente de parte de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular he sido un perseguido judicialmente y fiscalmente con la intención de meterme preso. Y no pudieron hacerlo porque me levantaron el secreto bancario, a las comunicaciones, me han registrado. He sido investigado más de 5, 7, 8 años y todas las denuncias de los fujiapristas, porque hay que señalarlo que en esto también estuvieron metidos los apristas, tanto a nivel de Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, en todos los casos han sido derrotados. O sea que soy consciente, conozco a profundidad lo que ha sido la señora Fujimori en el ejercicio del poder. Y además también recordar que he sido una víctima de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Yo fui diputado, sufrí el golpe de Estado, el asalto a mi oficina, el robo de mis documentos, la pérdida de mi mandato legislativo, etc. Entonces, sé lo que significa el fujimorismo. Ahora, no podemos comparar ciertamente a la hija y al padre, pero en un contexto como este, tan dramático, en donde hay que cumplir con elegir, porque el pueblo mayoritariamente ha decidido que Castillo y Keiko Fujimori pasen a la segunda vuelta electoral, considero que la dupla Castillo-Cerrón es una grave amenaza para nuestro débil sistema democrático, basado no en un apuro al momento de analizar. Por el contrario, con detenimiento he revisado los planteamientos de el señor Cerrón, que es el ideólogo, el dueño del partido del señor Castillo, porque lo que hay que señalar muy claramente es que el señor Castillo usa un vientre de alquiler como trampolín para llegar al poder. Y esta es la parte preocupante. La ideología del señor Cerrón está basada en ideas marxistas, en su ideario político, alaba a Fidel Castro, encomia a Lenin, y además el grupo que lo rodea, candidatos al Parlamento, no tienen reparos en publicar artículos elogiando la dictadura de Corea del Norte o otra clase de proyectos autoritarios y totalitarios como los de Hugo Chávez o Nicolás Maduro en Venezuela. Es por esta razón que evidentemente con preocupación asumimos esta posición, pero en mi caso exhortando a una reflexión al ciudadano. Nosotros de cerca conocemos lo que es el drama venezolano, no necesitamos ir hasta Caracas o alguna zona de Venezuela. Tenemos muy de cerca a los hermanos colombianos, diré venezolanos, que han venido huyendo de la dictadura de Maduro. Si hay alguna duda, podemos preguntarles acerca de la metodología que siguió Hugo Chávez para llegar al poder. Y casi es un calco, una copia, lo que está proponiendo Castillo con Cerrón para llegar al poder. Es decir, someterse a las elecciones. Hugo Chávez también ganó democráticamente la presidencia en Venezuela, pero una vez instalado, hizo lo que Castillo y Cerrón dicen que van a hacer en el Perú: modificar la Constitución para perpetuarse en el poder. Y ya eso es algo que han anunciado. Ellos han señalado que van a disolver el Congreso, que van a disolver el Tribunal Constitucional,
que van a regular la prensa, es decir, una intromisión política para el control de la libertad de prensa, opinión y expresión, que es algo fundamental en el sistema democrático, y ante estas gravísimas advertencias de carácter político que muchas personas han tolerado con suavidad o sorpresivamente, sectores de izquierda que votaron por Verónica Mendoza y que afirmaban tener convicciones democráticas, se han alineado rápidamente con Castillo y Cerrón. En ambos sectores no hay un peligro para la democracia, por lo que vimos también con Alberto Fujimori el año 92, que justamente usted recuerda este tema, y con el caso de Castillo, con el tema de cambiar constitución, prolongar mandatos e imitar modelos venezolanos o incluso el boliviano con Evo Morales. O sea, ¿no hay peligro de que ese orden democrático se pueda romper en los dos casos? Efectivamente, hay riesgos porque, como usted lo ha señalado al comienzo de la entrevista, yo mismo señalo que no tiene una reputación democrática sólida ni credenciales la señora Fujimori. Pero haciendo las comparaciones entre la dupla Castillo y Cerrón y Keiko Fujimori, como bien ha señalado Vargas Llosa, es el mal menor. No es que Keiko Fujimori sea una excelente candidata. Por el contrario, se le están exigiendo compromisos públicos de respeto a las normas constitucionales. Es decir, que cumpla, si gana la presidencia, los 5 años en el poder y luego convoque inmediatamente elecciones, que no interfiera políticamente en el Poder Judicial, en el Ministerio Público o en el Banco Central de Reserva, en donde puso a sus amigotes Klimper y Rey. Es decir, ella tiene que asumir también un compromiso de, digamos, una hoja de ruta que garantice la vigencia plena de un régimen democrático. El señor Castillo y el señor Cerrón ya se han adelantado y han dicho que no aceptan ninguna hoja de ruta, que ellos no van a cambiar, que ellos simplemente van a aplicar el programa de gobierno del señor Cerrón. Porque lo que hay que aclarar también es que no es el programa de gobierno de Castillo el que está registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, algo que resulta realmente sorprendente. Si uno es candidato a la presidencia de la República, ¿cómo registra el ideario y programa político de un tercero? ¿Y cómo el Jurado Nacional de Elecciones ha tolerado eso? Y revisando el ideario político y el programa de Cerrón, es evidente que es un programa totalitario, colectivista, con una influencia marxista evidente. Es una simple lectura la que hay que hacer. Acá no estamos formulando cargos falsos. ¿Usted cree que para mí, señor Rondinel, ha sido fácil pronunciarme de esta forma? De ninguna manera. Entiendo, doctor Cateriano, entiendo que no, porque justamente leía la página 134 de su libro y dice: las diferencias entre la dictadura de Fujimori y Montesinos y un régimen democrático como el del presidente Humala eran evidentes, pero la pregunta me permitía enumerarlas una a una. Señalé en medio del griterío de la bancada fujimorista que infructuosamente intentó interrumpirnos, que Humala no había dado un golpe de Estado, cerrado el Congreso de la República, destituido magistrados de la Corte Suprema ni al fiscal de la Nación, tampoco había conformado comisiones ejecutivas para controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público, ni destituido a miembros del Tribunal Constitucional, cesado al Contralor General de la República y nombrado uno a dedo. Por supuesto, tampoco había reconocido ante el Poder Judicial haber realizado espionaje telefónico, ni constaba en ningún video que algún asesor haya sobornado a congresistas de la oposición ni a medios de comunicación para comprobar sus líneas editoriales. Esta es una comparación del gobierno de Fujimori con el de Humala, y fue clara las diferencias, pero es lo que fue el fujimorismo, y hemos visto a Keiko
Fujimori en ciertos pasajes de su vida política, recuperando poder en el fujimorismo y habiendo sido no, digámoslo de esta manera, no transparente o por no haber apoyado a la democracia. Lo de los congresistas que entraron el periodo pasado y que tuvieron que ser cerrados, la vacancia de PPK y los actos que llevaron adelante son parte de un comportamiento que por lo menos a gran parte de la población y su antivoto le han llevado a pensar que el fujimorismo no ha cambiado, que sigue siendo lo mismo y hasta que está recargado. Bueno, no se pueden negar los hechos ocurridos. Eso es evidente. Eso no se puede refutar. Y yo dejo constancia de ello, además, en mi libro. Pero repito, ante la dupla Castillo-Cerrón, el mal menor es Keiko Fujimori. Y por esa razón, no es que dé ella unas garantías de seguridad. Hay que exigirle a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. Y eso es lo que tenemos que hacer durante estos días que restan hasta la fecha en que tengamos que votar. Por eso, don Pedro, por eso empezaba mi pregunta, la primera, con que no era muy adelantado dar un cierto apoyo a Keiko Fujimori antes de que garantice ciertas condiciones democráticas en su gobierno, como lo hizo Ollanta Humala y cambió su plan primigenio por firmar otro con los demócratas en el país. No era muy adelantado. Alberto Vergara dijo hace unos días en una conexión de que deberíamos valorar nuestro voto, no regalarlo, no tirarlo. Deberíamos con ese voto exigirle a esos dos candidatos que tengan compromisos y el que nos convenga a ese sector ir a votar. ¿No cree que en el caso Vargas Llosa, personalmente se lo digo a usted, es muy apresurado antes de que hayan garantizado ciertos temas fundamentales para nuestro país? Bueno, en primer lugar hay que decir lo siguiente. ¿Por qué en mi caso yo también considero que el mal menor es Keiko Fujimori? Porque la exhortación a ambos no es posible. Ya Castillo y Cerrón se han negado a aceptar una hoja de ruta, se han negado a cambiar, se han negado a garantizar el respeto del sistema democrático. Ellos han dicho que van a continuar con su proyecto político de llegar, disolver el Congreso, destituir al Tribunal Constitucional y establecer su esquema político. Entonces, el planteamiento hacia Castillo y Cerrón era imposible porque ya ellos negaron. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori, seguramente Vargas Llosa recordó que cuando le dio el apoyo a Ollanta Humala, inmediatamente, a los 2 días o al día siguiente que el Jurado Nacional de Elecciones dio los resultados, y yo cuento la anécdota precisamente en el libro, él anunció que iba a votar por Ollanta Humala. Y salvando las distancias históricas y las diferencias, a partir de ese momento se inicia una movilización nacional que terminó con la firma de la hoja de ruta de Ollanta Humala. Entonces, hay que tener en consideración también, señor Rondinel, que los tiempos en una segunda vuelta electoral son muy cortos y que llega un momento en que ya el elector toma una decisión, hay una especie de conexión con el candidato y ya no cambia de opinión. Y yo recuerdo las pasadas elecciones generales, lo dificilísimo que resultó en la recta final de la elección entre Kuczynski y Keiko Fujimori, revertir esa tendencia, eso que algunos llaman esa ola electoral en favor de Keiko Fujimori. Y se ganó de manera dramática y con las justas. Entonces, yo creo que además hay que leer con detenimiento la piedra de toque de Vargas Llosa. Él está pidiendo también
que cumpla con el mandato presidencial, es decir, que a los 5 años, tal como establece la Constitución, la señora Fujimori abandone el poder y convoque elecciones. Ha pedido que no se indulte al delincuente de Montesinos. Y ese es un mensaje político potente, para que no se use el poder y liberar a todos los compinches de Montesinos y Fujimori. También ha destacado en el artículo Vargas Llosa que se deben respetar las autonomías del Congreso, del Poder Judicial, garantizar la presencia y el ejercicio de las funciones de los jueces y fiscales. Pero ese es el inicio. Nosotros también estamos llamados como sociedad civil a exigirle más compromisos a Keiko Fujimori. Yo discrepo, por ejemplo, con planteamientos como los que acaba de escribir Jaime de Altaus, que dice que no, que ya todo está garantizado. No, hay dudas. Y esas dudas tienen que ser levantadas por la propia señora Keiko Fujimori, que, dicho sea de paso, en las encuestas no se encuentra en buena posición. No, el 11 que puntos tiene, abajo. claro, el que tiene las mayores posibilidades de ganar las elecciones es el Partido Perú Libre del señor Cerrón. Esa es la agrupación. Y esa es la agrupación política, la del señor Cerrón, la que ha colocado la mayor cantidad de parlamentarios. Y lo que tenemos que preguntarnos desde ahora es ¿a quién van a responder esos parlamentarios? ¿Al señor Cerrón con su vocación totalitaria, autoritaria, o al señor Castillo? Que ese es el problema, señor Rondinel, de usar partidos vientres de alquiler. Acabamos de ver la experiencia, acabamos de vivir la experiencia de Kuczynski y de Vizcarra, los dos expresidentes que no tenían el control del partido, que usaron un vientre de alquiler para llegar al poder y luego no tenían ningún manejo. Ahora, ¿por qué Montesinos y no Fujimori? Porque ambos están en las mismas condiciones, o sea, hay sentencia por violaciones a derechos humanos. Y Keiko ofreció el indulto, y el indulto en el marco internacional no está, de los cuales suscribe el Perú, no está amparado en este caso. Pero si ella dice que no va a que va a indultar, gana el voto duro del fujimorismo. Si dice que no va a indultar, lo va en cierta medida a perder o ya lo tiene ganado. ¿Cuál es la posición con respecto a ese tema de Alberto Fujimori indultado? En lo personal y desde el punto de vista jurídico, ese es un tema zanjado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente a raíz del indulto que le concedió el expresidente Kuczynski a Fujimori. Salió de la cárcel, el propio partido Fuerza Popular dijo que no estaba de acuerdo en la forma que había sido indultado, y eso motivó que se revise el caso en instancia judicial y también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde hay un pronunciamiento, y por eso retornó a prisión Fujimori. Lo que sí debe preocuparnos, señor Rondinel, es que el señor Cerrón y el señor Castillo, por ejemplo, pretendan indultar a Antauro Humala. ¿Por qué van a indultar a Antauro Humala y por qué públicamente lo dicen? ¿Acaso será porque el señor Cerrón ha empleado, ha utilizado en esta campaña la plataforma política de Antauro Humala, y ese es el compromiso político que tiene Cerrón o que tiene Castillo también con Antauro Humala para sacarlo de la cárcel? Porque esto sí es absolutamente incomprensible. ¿Cuál es la vinculación entre Cerrón y Castillo con Antauro Humala? ¿Por qué se juegan políticamente a fondo para públicamente exigir el indulto de Antauro Humala? Eso es algo que tiene que aclarar el señor Castillo. El señor Castillo tiene alergia con cierta prensa, no responde, no da cuenta de sus actos, pero el señor Castillo en algún momento tendrá que responder por qué pide la liberación de Antauro Humala, que es un delincuente condenado por el Poder Judicial. Pero al igual, ciertos sectores se han buscado o han calculado que Antauro tiene cierta cantidad de votos en el país, porque lo buscó
López Aliaga, lo buscó también De Soto y terminó llevándoselo seguramente el señor Castillo, ¿no? Ese cálculo o análisis han hecho ciertos partidos de izquierda o de derecha en el país en busca de Antauro Humala. Entonces, tal vez, tal como usted lo deduce o señala los hechos que han acontecido, es una de las razones por las cuales Cerrón quiere indultar a través de Castillo a Antauro Humala, porque no hay otra explicación. Y ciertamente la línea política de Antauro Humala es cercana a la de Hugo Chávez, Maduro, Evo Morales, etc. Acá en el fondo lo que hay es una defensa del sistema democrático. No es como dicen los críticos que es la defensa del régimen económico, a las empresas transnacionales. No, acá ya ese no es el peligro mayor. Claro está que si se aplican las ideas económicas de Castillo y Cerrón, esto será una hecatombe política en el país. Basta recordar lo que significó el Estado empresario durante la dictadura de Velasco y durante el primer gobierno de Alan García. El Estado como empresario perdió miles de millones de dólares y en el Perú ocurrió algo que en pocas naciones del mundo ha pasado. Quebró el Estado. Al finalizar su primer gobierno, Alan García, con el Estado empresario, ya mucha gente se ha olvidado de la hiperinflación, del cierre de las empresas, de la migración de peruanos. Dos de los gobiernos en donde cientos de miles de peruanos huyeron del país fueron precisamente los gobiernos de Velasco y de Alan García. La gente ha olvidado rápidamente eso. Pero eso en este momento no es el peligro mayor. El peligro mayor es perder las libertades. Lo que estamos haciendo hoy, de opinar, de dialogar, de criticar, que eso no ocurre en los proyectos políticos que Castillo y Cerrón propugnan. Porque en la Venezuela de hoy ciertamente no hay libertad de prensa, no hay elecciones. En esa circunstancia tenemos a dos candidatos, cada uno en extremos totalmente diferentes, y generalmente en esas segundas vueltas ganaba quien llegaba a ocuparse o llegar más al centro. Y no están llegando ahí, porque el primer discurso de Cerrón, a mí no me vengan con hoja de ruta. Y el discurso de Keiko es mantener el modelo, ni siquiera mejorarlo, hacerlo más distributivo y que tenga llegada. No ha sido así, se mantienen todavía acá. Eso va a tener que tener un cambio porque tiene a un gran sector del país todavía en duda de lo que pueda suceder. Y es algo que los gobiernos de turno no se han dado cuenta que tiene que haber modificaciones constitucionales y sobre todo una llegada más importante del Estado al Perú profundo. Y no hablo de estatizaciones, hablo de presencia de Estado, que es lo que no hemos tenido en las últimas décadas con fuerza para llegar a sectores sociales que se sienten excluidos y que terminan teniendo un voto que va variando en las últimas semanas hacia las elecciones. El voto Cerrón ha sido en 2 semanas hacia arriba, mientras caía Verónica, caía Acción Popular, Lescano, y terminan votando hacia ese sector. Y por el lado de la derecha o el lado de Keiko, es un voto prácticamente duro. Ambas votaciones son menores y deja un gran bolsón del país en el aire. Es que evidentemente la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus ha acentuado el drama nacional, en donde hay varios factores, señor Rondinel, también. La gestión pública a nivel de los gobiernos regionales, y este es un momento para hablar también con franqueza. ¿Qué ha hecho el señor Cerrón como gobernador de Junín? ¿Qué ha hecho el señor Goyo Santos como gobernador de Cajamarca? ¿Qué está haciendo ahora el señor Cáceres Yica como gobernador de Arequipa? Están administrando los recursos del Estado con una manifiesta impericia, para usar un término diplomático. ¿Cómo puede ser posible, señor Rondinel, que el año pasado
13.000 millones de soles, más de 3.000 millones de dólares, que tenían los gobiernos regionales y municipales por concepto de canon minero y regalías, no se hayan ejecutado. Ahí, ¿quién es el responsable? ¿El modelo económico? ¿El gobierno central? No, son los propios gobiernos regionales y municipales. Y si queremos acercarnos a la verdad de los hechos, tiene que haber también autocrítica. Entonces, el señor Cerrón pretende gobernar el Perú cuando sus mandatos en Junín han sido catastróficos y ha acabado siendo condenado por corrupción. Entonces hay que preguntarle al señor Cerrón cuáles son las propuestas electorales de él, que fracasó en el gobierno de Junín, que ha sido condenado por corrupción para gobernar el país. Eso es algo que también queremos que responda el señor Castillo, y esta dupla se niega a responder ante la prensa. Y no responder ante la prensa, señor Rondinel, es no dar cuenta al pueblo. Si ahora empiezan con este estilo, porque obviamente si una persona aspira a llegar a la presidencia de la República y tiene como aliado político a un gobernador que fracasó en su gestión y que además ha sido condenado por corrupción, por lo menos que pregunte qué cualidades ha encontrado en el señor Cerrón para que él sea el motor, porque el partido del señor Cerrón es el motor del señor Castillo. Entonces, esas preguntas hay que hacerlas. Y también a Keiko Fujimori hay que preguntarle si Marta Chávez va a ser su ministra de Justicia, si Lou Salgado va a ser su canciller, si Becerril va a ser su ministro del Interior. Claro que hay que preguntarle, porque como usted bien señala, ambas candidaturas generan dudas. Pero yo reitero, el mal menor es Keiko Fujimori y el peligro mayor es la dupla Castillo-Cerrón, por las razones que estoy esgrimiendo en este momento. Regresamos al SIDA y el cáncer. Bueno, es en realidad una final muy dramática. Sí, pero es la realidad, del país, o sea, es la foto que nos envían los electores, ¿no? O sea, el sistema político también por la cantidad de partidos. Y porque el actual Parlamento no cumplió con su tarea, es decir, no culminó con la reforma política, la rechazó. Y ciertamente, este es el mandato del pueblo a través del voto. Han pasado a la segunda vuelta electoral 2 candidatos que además, si hacemos una evaluación, son absolutamente minoritarios, porque no llegan ni siquiera al 30% de los votos. El 70% del país no está de acuerdo con los señores Castillo y Cerrón y Keiko Fujimori, esa es la pura verdad, mayoritariamente por la dispersión del voto, por la atomización partidaria que existe en el Perú, por el ausentismo electoral, por el voto en blanco viciado. El 70% del país no avala estas candidaturas. Por eso el llamado a la reflexión ante este riesgo de la democracia que existe en el país. Don Pedro, yo quisiera, aprovechando que usted es uno de los profesionales más reputados, mejor dicho, en el tema constitucional, ¿es tan sencillo cambiar una constitución en el sistema peruano? ¿Es llamar a un referéndum y decirle quiere una nueva constitución? ¿Es ir al Congreso y decirle al Congreso vamos a tener una nueva constitución, voy a cerrar el Congreso y voy a llamar a una nueva constitución? Que en el 92, cuando fue el golpe de Estado, teníamos la constitución del 79 y Fujimori se comprometió a nivel internacional a llamar a un Congreso y una nueva constitución para el país. Pero tenemos otra constitución que es la del 93, que muchos no podemos estar de acuerdo, pero por su surgimiento, su origen, pero en el tema 93 es la que nos rige. ¿Se puede cambiar así? ¿El presidente puede firmar un decreto y decir vamos por una nueva constitución? ¿Qué es lo que tenemos en el marco constitucional en el país en ese caso? Bueno, evidentemente no es fácil porque hay que seguir los procedimientos constitucionales, pero ya el señor Castillo ha señalado
que si el Parlamento no cumple con lo que él está ofertando, lo va a disolver, ya anunció. Entonces la siguiente pregunta es la que tenemos que hacernos es, en la eventualidad que le nieguen los 2 votos de confianza a los gabinetes de Castillo si gana la presidencia y disuelve el Congreso, ¿quién va a armar la lista parlamentaria? ¿La va a armar Cerrón o la va a armar Castillo? Porque lo más probable es que el señor Castillo, si gana y disuelve, tenga similares problemas a los que tuvo el expresidente Vizcarra, que como no tuvo partido, no presentó una lista. Entonces esas preguntas también tenemos que empezarlas a formular. ¿Quién es el que manda en el partido? Y evidentemente hasta ahora las señales políticas son que el que manda es Cerrón y no Castillo. ¿Por qué razón? Porque seguramente cuando Cerrón le da el partido como vientre de alquiler a Castillo, no se le pasó por la cabeza a Cerrón que Castillo iba a entrar a la segunda vuelta electoral. Era salvar la franquicia. Exactamente, con la maquinaria organizada de maestros que tiene Castillo, que es indudable, que es un dirigente sindical, que se mueve fácilmente, que moviliza, en eso es muy hábil, no hay que negarlo, y es una de las razones por las cuales está en primera vuelta. Pero lo más probable, y siendo digamos, observadores de la política, no digo hace unos meses, hace unas semanas, el señor Cerrón no soñó que su partido iba a obtener esta victoria. Y tampoco el señor Castillo. Entonces, el problema ya lo conocemos cuando los presidentes tienen partidos que son vientres de alquiler. Y esas son preguntas que también tienen que responder Castillo y Cerrón. ¿Quién controla el partido? ¿Ante quién van a responder? Los parlamentarios. Y si disuelven el Congreso constitucionalmente, esos candidatos para ocupar el nuevo Congreso que van a establecer una constitución para la perpetuación en el poder, van a seguir las ideas políticas de Cerrón, que ya las anunció, que ha dicho que si llegan al poder se van a quedar, porque esa es la mentalidad marxista. ¿O qué dice Castillo? Porque no se sabe lo que piensa Castillo respecto a esto. La posición de Cerrón sí es clarísima, es la perpetuación del poder, como Chávez, como Evo Morales. Evo Morales también entró mintiendo al poder, como Chávez. Ganó elecciones democráticas. Llegó al poder, cambió la constitución para perpetuarse en el poder. Y vemos cómo salió de Bolivia. Y también apreciamos lo que ocurre en Venezuela, el drama de Venezuela. Eso lo vemos todos los días acá en el Perú, ¿no? Sí. Ahora, pero o sea, tendría que cerrar el Congreso para llamar a otro Congreso y ese Congreso con su mayoría le apruebe una nueva constitución, una nueva constituyente. Claro que tendría que ser un Congreso constituyente, ¿no? Porque lo que ha planteado es una asamblea constituyente. Pero en ese Congreso constituyente, si es que es el elegido, no tiene las características que ofrecen porque quiere presencia de pueblos originarios y otros sectores gremiales, sindicales también en la elaboración de la Constitución. Tendría que llamar a otra tercera elección. Bueno, y además en alguna de sus entrevistas ha señalado que no descarta el referéndum. Entonces tampoco Castillo y Cerrón tienen las cosas claras, ¿no? Ayer mismo Castillo ha dicho que estaba revisando partes de su programa de gobierno. Pero, por ejemplo, si uno revisa, entra a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, sobre la actual crisis sanitaria, sobre cómo enfrentar la compra de vacunas, no dicen absolutamente nada Castillo y Cerrón. No tienen idea de cómo van a comprar las vacunas. No tienen equipos técnicos. ¿Cuál es el equipo técnico de Castillo y Cerrón para
para continuar esta tremenda tarea de comprar las vacunas. Pero he escuchado a Keiko y a Castillo decir ambos lo mismo, que es el tema de que se acabó la cuarentena el 28 de julio. Claro, pero eso es muy fácil decirlo. Acá, mire, lo digo por experiencia vivida, ¿no? Es muy fácil atacar, insultar, decir que todos son ineptos, pero cuando uno está ocupando una función ministerial o presidencial que es de mayor dimensión, los habladores hacen poco. No saben ni comprar lápices. Y cuando llegan al cargo de gobernadores, lo primero que hacen son comprarse televisores y camionetas. Y la plata continúa en la cuenta del Banco de la Nación. Los huancaínos saben cómo administra los recursos del Estado el señor Cerrón. Si no pudo manejar Junín Cerrón, tiene que darnos una garantía de qué va a hacer, cuál es el arte de magia o la virgen que se le ha aparecido para convertirlo en gestor nacional. Si fue condenado por corrupción en Junín. Y el señor Castillo también tiene que responder. ¿Cuáles han sido los motivos para confiar de esa manera en un gobernador sentenciado por el Poder Judicial? ¿Por qué el señor Castillo confía en un corrupto, le entrega el poder del partido a un corrupto y estamos a puertas de que con ese corrupto llegue al poder? Eso es algo que tiene que responder Castillo. No tan alegremente decir, yo estoy en este momento visitando a la gente. No, él tiene que responder, porque esa es la obligación de toda, no solo autoridad democrática, sino de todo postulante. Va a haber un momento en que Castillo va a tener que declarar, ¿no es cierto? Va a tener que explicar su plan de gobierno claro y transparente a la gente que no lo ha leído. También hay que decirlo, porque es una ola de lápiz la que llegó, la de indignación, exclusión, el mensaje que le llegó a la gente y terminó votando. Pero va a tener que explicar qué es lo que quiere hacer ya no tan caliente como están las cosas ahora, pero ya tratando de aterrizar para que la gente lo conozca. Y ahí la prensa va a tener un rol importante, que es el de repreguntar acerca de sus ideas, ¿no? Y de la presencia, que usted lo mencionó tanto en esta entrevista, del señor Cerrón, también denunciado y no denunciado, condenado por corrupción, además de los vínculos que usted no lo ha dicho, pero vínculos muy claros que yo leía también que hay con el Movadef y ciertos sectores de brazos políticos vinculados al terrorismo en el país, que así como uno se acuerda de la corrupción fujimorista que hubo en el país, uno también tiene que acordarse de la violencia terrorista que también hubo en el país, porque la vivimos, la pasamos, más que tan nadie ha estado exenta, la hemos visto desde acá, personalmente la he vivido en Lima, pero la población tiene que ver eso. Por eso es la disyuntiva en la cual nos ponen hacia ciertos sectores muy cuestionados por su vinculación hacia el senderismo y todos los efectos que causaron, y esta otra candidatura que nos lleva a tener un ropero lleno de calaveras de corrupción. Ahí adentro, abrir ese ropero da realmente temor. Entonces, esas situaciones son las que hemos puesto y la que usted claramente nos dice, o sea, el 30% nos ha puesto así, el 70% por nuestra desorganización, por nuestros apetitos políticos, por los enfrentamientos que se han dado en los congresos, por la medida política del país, la dispersión de votos ha generado esta situación que tenemos en este momento que afrontar. Finalmente me gustaría preguntarle sobre su rol como ministro de Defensa. Ha conocido a la Fuerza Armada. ¿Qué rol puede jugar en ambos gobiernos de la Fuerza Armada? Porque usted mencionó Velasco, pero también tuvimos a una Fuerza Armada de rodillas, hipotecada y muy corrupta en el gobierno de Fujimori. Esa Fuerza Armada de esas épocas, ¿la podemos tener sometiéndose o aceptando acciones inconstitucionales por parte de alguno de los dos que puedan salir ganadores de las elecciones? Yo confío en primer lugar que las Fuerzas Armadas no hagan política, es decir, no sean el soporte como lo fueron en la dictadura de Velasco o como lo fue en la dictadura de Fujimori y Montesinos. Creo que las Fuerzas Armadas son conscientes
ahora que ese no es su rol. Y mal harían cualquiera de los dos candidatos que gane, sea Keiko Fujimori o Castillo, en usar políticamente a las Fuerzas Armadas. Porque eso sí sería ya poner a las Fuerzas Armadas al margen de la legalidad, ¿no? Le agradezco los minutos aquí a Radio 1. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, encantado y un saludo afectuoso para todo el pueblo de Tacna. Era don Pedro Cateriano, el doctor Pedro Cateriano, que nos acompañaba el día de hoy para iniciar ese bloque en el programa con mi participación.